En este vídeo vamos a ver los parámetros avanzados de la herramienta pincel. Aquí en el panel de control, con los parámetros básicos de la herramienta pincel, Photoshop nos muestra unos presets predeterminados. Aparte de estos tenemos muchos otros presets que los podemos ver si hacemos clic aquí en esta flechita. Tenemos todos estos de aquí abajo, ¿vale? Desde pinceles varios, todos estos de aquí. Voy a seleccionar unos, como por ejemplo pinceles secos. Al hacer clic ahí se nos abre esta ventana que nos pregunta si desea sustituir los pinceles actuales, los que ya tenemos predeterminados, por los pinceles secos. Podemos decirle OK, entonces nos los sustituirá, o también le podemos decir añadir. Se sumarán a los pinceles actuales. Yo en este caso le voy a decir OK para no tener demasiados ahí. Le digo OK, ir probando alguno de ellos. Una vez hayamos probado los pinceles y quisiéramos volver atrás a tener los pinceles que vienen por defecto, abrir aquí y decirle restaurar pinceles. Desea reemplazar los pinceles actuales por los de defecto, OK, y ya tenemos aquí los pinceles que vienen por defecto. En internet podemos encontrar infinidad de pinceles que se pueden descargar, que tienen formas y acabados diferentes. Sería tan fácil como que buscarais pinceles de Photoshop y bueno, después, una vez descargado ese archivo, tendríais que ir aquí a cargar pinceles. Vamos a ver los parámetros avanzados de la herramienta pincel. Aquí arriba en F5 podemos apretar F5 y ahí tenemos pincel. Se nos abre el panel de pincel. Nos salen los parámetros básicos. Aparece un parámetro que hasta ahora no se había visto, que es el espaciado. Si nosotros aumentamos el espaciado, podemos conseguir unos efectos bastante interesantes. Os voy a explicar un modo para cambiar el tamaño del pincel y no tener que estar entrando en este panel. Alt y botón derecho, si voy a derechas, aumenta el tamaño del pincel. Pero si en vez de ir de izquierda a derecha voy hacia arriba o hacia abajo, lo que aumenta es la dureza o la suavidad del pincel. Podéis conseguir una muy buena soltura para trabajar rápido. Continuamos, abrimos el panel de pincel y nos vamos a fijar en este panel donde nos aparecen unas herramientas muy interesantes. Algunas nos van a ser de gran utilidad. Dinámica de forma. El primer parámetro dice variación de tamaño. Esta herramienta realmente cómo funciona bien es si utilizamos la paleta gráfica y entonces variaremos el tamaño del pincel según apretemos más o menos en la paleta gráfica. Es tan fácil como decirle aquí quién va a controlar la variación del tamaño. Va a ser la presión de la pluma. En este caso ya estoy utilizando la paleta gráfica y dependiendo de la presión domino ese parámetro. A tener en cuenta el diámetro mínimo. Fijaos aquí abajo, si el diámetro mínimo está al 0%, hay mucha variación entre el punto mínimo y el punto máximo. Esta era dinámica de la forma. Vamos a ver el de textura. Cuando aplicamos con el pincel una textura, Photoshop lo que hace es que carga una imagen y la utiliza para rellenar el lienzo. Puedo controlar la escala. La profundidad por defecto siempre viene así al 100%.
dejamos textura y nos vamos a dinámica del color. Vale, en dinámica del color vamos a poner dos colores aquí, un color frontal, un color de fondo, con el control desactivado, en este caso como si no tuviésemos la paleta gráfica. Este deslizador lo coloco al 50%. Las variaciones que va a hacer ya van del color frontal al color de fondo. Voy a ponerle que lo controle esto, la presión de la pluma. Ahora estoy apretando poco. Cuando aprieto mucho se va hacia el color frontal. Si aprieto poco se queda en el color de fondo. Vamos a pasar al de transferencia. ¿Para qué sirve transferencia? Para controlar la opacidad del pincel. Este parámetro funciona mejor si se utiliza la presión de la pluma sobre la tableta gráfica. También se puede establecer un mínimo, ¿vale? Para que no sea una transición tan grande. Entonces, hemos dicho que el parámetro de dinámica de forma con la presión de la pluma controlaría el tamaño y transferencia controlaría la opacidad. Es decir, si combinamos los dos parámetros, los tenemos activados los dos, podemos hacer trazos suaves y trazos gruesos, pero a la vez que unos sean más opacos que los otros. Así, con la presión de la pluma podemos ir cambiando ágilmente el tamaño y la opacidad del pincel. Y si esto lo combinamos con el comando de Alt y botón derecho, en dinámica de forma, por ejemplo, le voy a decir, a ver, diámetro mínimo. Vale, voy a decir que no me lo cambie tanto, el tamaño. Vale, que haya opacidad, pero tampoco se vaya tanto. Con la tecla X se cambia rápidamente del color de fondo al color frontal. Voy a ahora cambiar de color. Vale, estos dos parámetros, como os digo, ayudan a trabajar de forma bastante ágil y es conveniente que los tengamos en cuenta. Podemos hacer una pequeña práctica. Voy a colocar dos colores. Teniendo la herramienta pincel accionada, apretando Alt, fijaos que aparece el cuentagotas. Si yo reduzco la opacidad un poquito del pincel, con Alt selecciono este color, lo aplico aquí, tomo la muestra de color,
se ha creado ya un color nuevo. Este mismo se puede pintar por aquí. Vamos a ir haciendo variaciones. Si ahora yo cojo, por ejemplo, la herramienta de recorte, pues más o menos, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho de un modo muy rápido, pero tendríamos ahí unos tonos que nos podría servir como plantilla para una gama de colores que yo quiera aplicar a un objeto. Damos por terminado los parámetros avanzados de la herramienta pincel. Ya veis que hay muchos más, pero los que más se usan son el de dinámica de forma, textura también se puede utilizar y transferencia sobre todo.